En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 22 de abril de 2017. Esta es la emisión 17.769 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que siempre que nos visites para tus compras puedas venir con una sonrisa y la tranquilidad de saber que tienes puntos éxito para pagar en todo el almacén, para darle lo que tanto quieres a tu familia, un gustico a tus hijos o regalarte ese detalle que tanto mereces. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. ¿Quieres cantar? Canta en la ducha, en tu cuarto, en el salón de clase o bajo el agua. Hazlo en un karaoke o frente a millones de fanáticos que hicieron 10 horas de fila. Asegúrate de cantar mientras vas en el carro o más fuerte si vas en el bus. Si decidiste cantar, hazlo siempre con nosotros a tu lado. Ingresa a aseguratedevivir.com.co y descubre todo lo que llevas por dentro y todo lo que hay por vivir. Seguros de vida Sura. Asegúrate de vivir. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco 2 es el futuro. Porque protege los ecosistemas que generan el agua que tomas y el aire que respiras. Banco 2 es claro como el agua. Cuando compensas por lo que contaminas, conviertes familias en guardianes de la naturaleza. Banco 2 es transparente como el aire. Todo lo que pagas llega directamente a las familias asociadas. Estamos orgullosos de ser el principal aliado estratégico del esquema Banco 2, que protege los recursos naturales pagándole a las familias que cuidan el medio ambiente. Nosotros ya estamos compensando para un mejor futuro. ¿Contamos contigo? Conoce más del esquema en banco2.com. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dos partes nos ocupan en esta emisión. Por un lado, el informe desde Cartagena, donde anoche terminó el Congreso de Pensiones convocado por FIAP Asofondos. En segundo lugar, una entrevista con el director del Hospital Pablo Tobón Uribe, médico Andrés Aguirre Martínez. Ya regresamos. Invertir en empresas sostenibles es otra forma de aportarle al mundo. Grupo Argos es miembro del índice global de sostenibilidad Dow Jones por generar valor con equilibrio entre la rentabilidad económica, el desarrollo social y la responsabilidad ambiental. Y tiene el sello IR de la Bolsa de Valores de Colombia como reconocimiento a su relación con inversionistas. Grupo Argos, inversiones sostenibles en infraestructura. ¿Te imaginas a un profesor de historia trabajando como locutor deportivo? El defensa recupera el balón, la toca y la recibe Trossini, apellido de origen italiano, popular durante el Renacimiento y que en el siglo XVI llega a Latinoamérica con la visita del Conde. El empleo que buscas y el trabajador que le hace falta a tu empresa los encuentras en el nuevo servicio de empleo Confama, donde te brindamos asesoría para encontrar la oferta indicada. Conoce más en www.confama.com/empleo o en nuestras sedes. Confama, vigilado Supersubsidio. Desde Cartagena escuchemos el informe del periodista Douglas Balbín Vázquez, enviado del Noticiero Económico Antioqueño al Congreso de Pensiones FIAP Asofondos. Douglas, muy buenos días. Muy buenos días. En el cierre del 10º Congreso Internacional de Pensiones en Cartagena, el presidente de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, advirtió que Colombia está a puertas de una crisis social y financiera debido al sistema de pensiones. Pidió reformarlo y concretamente desmontar el sistema de prima media. En el ámbito de las reformas hay que cerrar el régimen llamado de reparto. ¿Eso qué quiere decir? Mantener el derecho de quienes están allí afiliados, pero cerrarlo para nuevos entrantes. ¿Por qué? Porque el régimen de reparto no puede honrar las promesas que hace con sus propios recursos y tiene que transferir toda la carga al presupuesto nacional. Así respondió a esa propuesta de Fasecolda el presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera. Cerrar o no cerrar o marchitar el régimen de prima media no ayuda en nada a la cobertura. Y ese es el problema más grande para el gobierno. En segundo lugar están las desigualdades. Y la tercera dimensión es la sostenibilidad. Y es importante tener en cuenta esa sostenibilidad.
sin querer decir que por eso haya que cerrar el régimen de prima media. Y esta es la posición del BID, representado aquí por Carmen Pajés. Desde el punto de vista de una institución como la nuestra, lo que estaremos mirando es que lo que salga, de alguna manera, velando porque sea de amplia cobertura, porque sea sostenible en el tiempo, porque efectivamente pague pensiones. Los asistentes al Congreso Internacional de Pensiones escucharon a los aspirantes a la presidencia de la República, que se refirieron así al sistema de pensiones. Marta Lucía Ramírez. Acá en Colombia necesitamos hacer una reforma que garantice la cobertura, que garantice sostenibilidad financiera del sistema, que garantice equidad. Y esto piensa Iván Duque. No se puede hablar de una reforma pensional sin hablar de una reforma laboral. Y no se puede hablar de una reforma laboral sin hablar de una serie de reformas que estimulen la generación de empleo en el país. Sobre pensiones esto dijo Claudia López. Hay que hacer las tres cosas: controlar lo de los regímenes especiales, controlar el tema de congresistas y altos funcionarios del Estado y ponerle un impuesto real a esas pensiones. Es grotesco el nivel de subsidio sobre pensiones que tenemos de más de 3 salarios mínimos y sobre todo concentrada en las que son de más de 7, 8 salarios mínimos. Y en el cierre esto dijo Sergio Fajardo. Lo que pasa es que la reforma pensional no la podemos hacer pensando solamente en la reforma pensional, sino a qué modelo de desarrollo la vamos a apostar nosotros. Están toda una serie de propuestas que pueden ser razonables, pero esto no tiene sentido si no está dentro del marco de una propuesta de desarrollo diferente para este país. Con Douglas Balbín Vázquez, el noticiero económico antioqueño, dice cómo marchan los negocios. Muy buenos días. Descubre Antioquia con Confenalco. Piensa en un destino y nosotros te llevamos a ese lugar que quieres conocer. Ven a nuestros parques y hoteles en San Jerónimo, La Pintada, Arví, Carmen de Viboral, Andes, Jardín, Apartadó, Envigado, Itagüí o Medellín y vive experiencias increíbles a bajo costo. Reserva ya 444-7110. Confenalco Antioquia, 60 años generando felicidad. Vigilado Supersubsidio. ¿Aún no sabes qué estudiar? Ingresa a nuestra página web www.ces.edu.co. Universidad CES, un compromiso con la excelencia. Hola, soy Julio y en mi barrio existen 3 tipos de vecinos: el que manipula las redes de energía y va a la cárcel, el que por conectarse ilegalmente podría sufrir accidentes fatales y vecinos de los buenos que disfrutamos ser clientes de EPM. Reporta conexiones ilegales al 4444-115 en el Valle de Aburrá o al 018-415-115 para el resto de Antioquia y conoce las alternativas EPM para ser vecinos de los buenos. Por ti estamos ahí. EPM. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del noticiero económico antioqueño. Este fin de semana tenemos como invitado hoy y mañana al doctor Andrés Aguirre Martínez, director del Hospital Pablo Tobón Uribe. El pasado martes se hizo la rendición de cuentas, lo que nosotros en el noticiero económico antioqueño llamamos las asambleas de accionistas, que en este caso se refiere a una empresa social que no reparte dinero en efectivo a cada uno de sus socios, sino que los dividendos llegan a la sociedad como tal. Doctor Andrés, le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Bienvenido. E inicialmente yo le escuché unas 3 veces que usted dijo en la conferencia que en el cielo no hay hospital. ¿A qué se refirió concretamente? Buenos días. Buenos días, Jesús Antonio. Un saludo para la gente del noticiero, a Jota muy especialmente. No, era un inicio de humor, una canción de Juan Luis Guerra que dice que efectivamente en el cielo no hay hospital y que a través del humor era llevar un mensaje, y es que nos toca cuidar a la gente bien aquí en la tierra y que no, esa es la opción que hemos tomado. Y eso es lo que nos mueve todos los días, ¿sí? Y lo dije jocosamente en que el día que me echen de aquí, pues no voy a encontrar puesto en el cielo y tengo que buscar si en el infierno hay uno, a ver si de pronto me dan puesto allá. Doctor Andrés, pero hecha esa aclaración, a ver, ¿se cumplieron los objetivos del trabajo aplicado de tantas personas que hay en el Hospital Pablo Tobón Uribe, prestando un servicio a una sociedad que lo reclama y un servicio que está atravesando por una serie de dificultades estructurales? Jesús Antonio, nosotros enfocamos la acción del hospital en 5 grandes campos. Uno es el de la excelencia asistencial, hacer bien lo que tenemos que hacer. Un segundo campo es el del conocimiento y la innovación, cómo investigamos, cómo divulgamos. Un tercer campo es el de la eficiencia operacional.
cómo nuestros procesos no tienen desperdicios, no tienen reprocesos, no tienen esperas inadecuadas. Y en ese campo también el manejo del dinero que necesitamos para poder sostener la operación del hospital. Un cuarto campo que es la cultura con alma, cómo nosotros cuidamos a los que cuidan, que son los colaboradores del hospital, y cómo ese servicio finalmente es percibido y llega a nuestros pacientes. Y un quinto campo que es el compromiso y la legitimidad social. Y sin que seamos perfectos, yo debo decir, porque este es el trabajo de 2.000, casi 600 personas, que la tarea del 2016 estuvo cumplida. Que lo que perdió el año fue el sistema de seguridad social en salud, lo perdió con el hospital. Y no quiero decir que fue el hospital el que perdió, porque el hospital hizo la tarea. Y lo que es desafortunado es que al hospital le deban una gran cantidad de dinero que es de la sociedad, que fue trabajado de manera legítima, que era necesario brindar esos servicios y que hoy no contamos con ese recaudo, y la que pierde la sociedad, el que pierde es el sistema de salud y el que pierde sin duda es Colombia. Mucho se ha creído que la crisis de los hospitales es de los hospitales y hay que precisar los términos. Pasa por los hospitales, pero traspasa es a la gente que nos necesita, y es una manera distinta de ver la realidad, que es, perdón la redundancia, la realidad real. Yo a veces cuento aquí una pequeña anécdota, porque hay cosas que parecen sutiles pero hacen la diferencia, y es que esto es un cuento un poco humorístico de alguien que se cae porque estaba limpiando una fachada. Para poner el ejemplo de cómo son las perspectivas de las cosas, los compañeros van a recogerlo y le preguntan, ¿le dolió mucho la caída? Y él dijo, no, me dolió la frenada. Y entonces, así hay que ver, es que Colombia está en deuda con los hospitales, y es una deuda social enorme, y en eso no somos nosotros los que perdemos el año, es el país y el sistema de salud. Doctor Andrés, en medio de esta situación, sin embargo, reconforta ver esa administración de recursos que ustedes han hecho y que permitió al Hospital Pablo Tobón Uribe incorporar al servicio pues casi otro hospital a finales del año 2016. Fue uno de los retos más grandes que tuvimos, Jesús Antonio, el hospital, después de cerca de 2 años y medio, poner en operación una ampliación de 72.000 metros cuadrados que costó 280.000 millones de pesos. Y hago un paréntesis, eso hay que dividirlo y da una cifra que es 4 millones de pesos por metro cuadrado, con dotación incluida, que hay muchos apartamentos en esta ciudad que duplican el valor y no tienen la complejidad de una infraestructura hospitalaria. Eso se hizo con el máximo cuidado del manejo de los recursos. Pero volviendo a este enorme reto, pasamos de 371 camas a 527 camas en este momento operando, y el gran reto era de este tamaño, era un reto humano, como el hospital transfería la cultura de servicio que tenemos a cerca de 500, 600 personas que ingresaron, cómo le transmitíamos nuestra experiencia y conocimiento y forma de hacer las cosas. Este es un hospital acreditado tanto a nivel nacional con excelencia como internacional por la Joint Commission, y en eso no podíamos reducir el reto. Y adicionalmente que nuestros pacientes no percibieran que aquí había un hospital nuevo y un hospital viejo. Pero el otro gran reto de operación fue que muchas de las áreas tuvieron que ponerse en operación con funcionamiento simultáneo. Me expreso mejor lo que quiero decir. La unidad de cuidado intensivo pediátrico, por poner un ejemplo concreto, se pasa de la torre que había funcionado, hoy le llamamos torre B, a la torre A. Y hubo que planear todo un proceso logístico, porque en ese paso podíamos complicar a nuestros pacientes, podíamos desatender los pacientes, y teníamos que tener 3 equipos asistenciales: los que estaban atendiendo en la antigua unidad, los que tenían que ir llevando paciente por paciente y los que iban a recibir a esos pacientes. Y debo admirar al equipo del hospital,
donde participó ingenieros, gente de logística, gente de servicios generales, para mirar los ascensores, cómo debían funcionar los ascensores, las rutas. La gente asistencial se hizo sin lo que nosotros llamamos en la gestión hospitalaria, sin un solo evento adverso. Es la forma como le expresamos cuando hay un daño sobre el paciente. Y ese es una cosa que hizo que el director de este hospital acrecentara la admiración por este grupo humano, que es la esencia del hospital, después de los pacientes, y ese fue uno de los grandes o el mayor logro del año 2016. Bueno, traducido al lenguaje aeronáutico, usted lo que tuvo aquí en el Hospital Pablo Tobón Uribe fueron varias tripulaciones de reserva. A ver, hay un cariño desbordado por los niños aquí. Que fue otra cosa muy bonita, lo expresé el día de la rendición de cuentas, el tema de la equidad. Yo he sido crítico con este sistema de salud. Este es un sistema profundamente inequitativo, no en el aseguramiento, porque los colombianos casi que el 97% ya estamos en teoría con un seguro, sino en lo que se conoce también en la gestión de salud, en el acceso a los servicios de salud. Podemos estar asegurados y no encontrar el servicio. Y es lo que está pasando en los niños. Mostré el dato periodístico de cómo en Colombia se han cerrado en los últimos años 1.000 camas de pediatría. Y lo que el hospital hizo fue acrecentar su servicio de pediatría. Hoy tenemos un hospital pediátrico dentro del hospital. Son 127 camas. Hay muchos hospitales del país que no llegan a 100 camas, 110 camas, con más de o cerca de 20 subespecialidades pediátricas para atender a los niños críticamente enfermos. Y debo volver a expresar que estos pequeños nos permiten producir grandes experiencias llenas de alma, y la gente del hospital se siente y nos sentimos muy contentos de poderle dar un acceso equitativo a todas las clases sociales de todos los niños que necesiten, y no solamente de Medellín y Antioquia, sino de Colombia. Hoy el hospital, por ejemplo, tiene unas fortalezas en lo que se llama el manejo del intestino corto de los niños que nacen con muy poca longitud de intestino o tienen algún problema, hay que operarlos y extraerles el intestino y quedan prácticamente sin un mecanismo de absorción, y nos remiten esos pacientes. Los niños que necesitan trasplantes hepáticos, así que nos sentimos muy contentos y alegres en un escenario adverso. Lograr tener estos avances sociales para nosotros es realmente muy satisfactorio y es un motivo de enorme alegría. Y muchos niños se curan rapidito, pero también usted mostró casos de niños que requieren bastante rato en el hospital. Tenemos unos niños de 7 meses, de 1 año. Eso nos ha retado porque son literalmente familias que deben venirse a vivir dentro del hospital y a las que tenemos que darles un acompañamiento especial. No es lo mismo 5, 6 días que la gente puede encontrar cómo se turna, cómo puede sobrellevar esos días, sin duda, a decir es que está viviendo con nosotros, y donde tenemos que acomodar, y las experiencias son bellísimas, y eso nos hace crecer más y nos reta como grupo humano, cómo les damos comodidad a esas familias, cómo logramos que estos niños cuando están en edad escolar no se desescolaricen, y ampliamos una de las cosas también, un aula que le llamamos el aula Pablito, en la que también tengo que agradecer a una gran cantidad de benefactores que nos ayudaron para dotar esas aulas, que es en medio del juego poderle seguir enseñando a esos niños. Los papás en esa aula tienen también zonas de descanso, así que como había aquí una guardería para papás dentro de un sitio que es netamente para los niños, y todas estas cosas son realmente experiencias que nos llenan el alma y que nos hacen crecer profundamente como seres humanos. A usted le suele gustar mucho hacer comparaciones y se ve que le ha gustado el fútbol, o si no le gusta demasiado, pues lo sigue también por los laditos, pero la ocupación de camas creo que se parece ya como a 3 estadios Atanasio Girardot. Así es, yo hacía esta cuenta, el estadio Atanasio Girardot tiene un aforo de 45.000 personas,
Este hospital cuida al año, el año pasado, 138.000 camas ocupadas al día. Eso significa que tuvimos 138.000 pacientes al día durante un año, para entender que tuvimos que cuidar, y eso equivale a 3 aforos del estadio Atanasio Girardot. Yo lo expreso aquí en el hospital es para que la gente, es para reconocer la capacidad, la enorme capacidad de cuidar que tiene el grupo humano del hospital, y para cumplir un deber moral que tengo como director de esta institución, que es aplaudir a la gente, darle el reconocimiento, darle todo el apoyo que se merecen. Ellos son los que están expresando el alma en un ambiente difícil, en un ambiente de sufrimiento, en un ambiente de dolor, donde fácilmente podemos caer en frustraciones, y mantener esa energía, mantener esa gran capacidad y persistir y ser fiel a una tarea de servicio merece toda mi admiración por ellos. Hay también un proceso de operación de las camas para evitar que el paciente ni se despache antes ni después. Desde el año 2002 este hospital utiliza una herramienta que además es triste que en Colombia solo 6 hospitales la utilicemos en Colombia, y es una herramienta que fue ideada en la Universidad de Yale en Estados Unidos en 1979 y que pretende cuantificar, como su nombre lo dice, ponerle un número a la complejidad de los pacientes. Y un gran reto que es pregunta es cuánto debe permanecer un paciente dentro de un hospital. Pero la pregunta necesita responder otra pregunta: ¿y qué tan enfermo está? Porque si el paciente está muy aliviado, ni siquiera debe estar en un hospital. Pero si está muy enfermo, vamos a tener casos como los que ya relatamos de 7 meses o un año. Y eso saca algo que se llama el índice de casuística. Esta herramienta se llaman grupos relacionados con el diagnóstico. El índice de casuística del hospital lo que nos expresa es que los pacientes nuestros están muy enfermos, realmente muy enfermos. Es un índice superior a 1, así cuando es 1 ya están enfermos. El nuestro fluctúa entre 1,40 y 1,50. Y logramos comparativamente, porque aquí reportan muchísimos hospitales, en reducir la estancia. Aquí le llamamos también, es otro indicador, que es el índice de estancia media ajustada. Es decir, un hospital que tenga la misma complejidad de este hospital, ¿cuánto en promedio se quedaría con los pacientes? Si se queda igual que nosotros, estaríamos en 1, estamos en el promedio. El hospital obtuvo 0,87. Es decir, estamos sin que el paciente se vaya todavía enfermo, haciendo que la cama se use bien, se use de manera eficiente, que no es otra cosa que incluso que seamos capaces de resolver el problema del paciente. Ese IEMA a su vez lo lleva a un ahorro de camas. El hospital le ahorró casi 17.000 camas al año, que no tuvieron que permanecer hospitalizados esos pacientes y que se le pudo dar la oportunidad a otros pacientes. Es un gran reto que tendría cualquier hospital del mundo. Es una manera de medir la eficiencia hospitalaria muy poco conocida en el país. Yo cuando he escuchado a los institutos financieros de investigación financiera sobre el sector salud, debo decir también, los veo perdidos. No están usando las herramientas que hay que usar para poder medir un sistema de salud, para poder medir un hospital, pero que nos permiten afirmar que estamos realmente utilizando adecuadamente los recursos del sistema de seguridad social y que le estamos dando oportunidad a los pacientes. Y es todo un reto. Lleva a cosas como estas, a que nosotros desde el primer día que llegue un paciente podamos definir una fecha probable de salida, para que todas las personas empecemos a enfocarnos en eso y que no aparezcan 3 horas antes, es que no tiene oxígeno en la casa y entonces está en un hospital solo a la espera de un oxígeno en la casa, lo cual no es indicación para estar hospitalizado, o necesita algún medicamento que hay que tenerlo ya listo para que cuando se vaya a la casa no suspenda el tratamiento, tampoco es una indicación de permanecer hospitalizado, o necesita una silla de ruedas porque no puede desplazarse por la cama, tampoco es indicación para permanecer hospitalizado. Y eso entonces, esa herramienta nos ha permitido tener ganancias como esas, enfocar a todo nuestro equipo asistencial, a nuestro agente de trabajo social, a prever las situaciones que podrían dilatar de una manera no adecuada, no científicamente adecuada, que ese paciente permanezca. Y es uno de los grandes retos que también en el hospital puede mostrarle a la sociedad.
2 minutos en esta emisión final de hoy sábado, doctor Andrés, para una corta reflexión. Recientemente en la Semana Santa, pues siempre la Iglesia nos contó la historia de Pilatos, pero usted también hizo alusión a que aprendimos a lavarnos las manos. Aquí Pilatos sí tiene que ser un santo, porque uno de los grandes retos del hospital, de cualquier hospital del mundo, es la adhesión al lavado de las manos en 5 momentos que se conocen, y el hospital logró índices superiores al 90%. En los hospitales en los que no se ha trabajado eso, solo 30 de cada 100 veces se lavan las manos.